El mensaje de este día es la unción del Santo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el título? La unción del Santo. Esa es una frase bíblica que vamos a encontrar en los pasajes que vamos a leer. Quiero decirle una frase, bueno, más bien una idea. Se la voy a repetir 3 veces para que quede bien grabada. Fíjese bien: el conflicto en la humanidad, el conflicto en el cual se ha visto envuelta la humanidad, comenzó cuando la verdad y la mentira se enfrentaron en la mente y en el corazón del ser humano. Se lo voy a repetir: el conflicto en el que la humanidad se ha visto envuelta comenzó cuando la verdad y la mentira se enfrentaron en la mente y en el corazón del ser humano. Voy a repetirlo nuevamente. El conflicto en el que la humanidad se ha visto envuelta comenzó cuando la verdad y la mentira se enfrentaron en la mente y en el corazón del ser humano. No sé si capta todo el mensaje de lo que le acabo de mencionar, pero vamos a ir a Génesis 2, 15 al 17, y vamos a ver cómo allí nuestro Dios establece la verdad en el corazón y en la mente del ser humano. Capítulo 2, les dije, versículos 15 al 17. Vamos a ver la manera en que Dios estableció la verdad en la mente y en el corazón del ser humano. Dice en el versículo 15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Ahí, en ese momento, nuestro Dios, el Creador, estableció la verdad en la mente y en el corazón de la humanidad, en este caso representado por Adán. Y en ese pasaje que acabo de leer está descrita la relación del Creador y la criatura. Esa relación tenía varios componentes. El primer componente es que la criatura debería de confiar en las decisiones del Creador. El segundo componente es que el hombre tenía que conocer la voluntad del Creador. El tercer componente es que la criatura tenía que sujetarse a la voluntad de su Creador. Y el cuarto componente es que la criatura tenía que obedecer los mandamientos de su Creador. Esa fue la verdad que Dios estableció, y esos fueron los componentes que Dios estableció en la mente y en el corazón de la humanidad, representado en ese momento por Adán. Pero vamos a Génesis 3, del 1 al 6. Génesis 3, del 1 al 6. Y lo que vamos a ver ahí es la aceptación de la mentira en la mente y en el corazón del ser humano. Dios estableció la verdad, por algún tiempo funcionó así, pero llega en el capítulo 3 una experiencia de la humanidad en donde la humanidad acepta la mentira
en su mente y en su corazón. Por eso les decía al principio que el conflicto en el que la humanidad se ha visto envuelta comenzó cuando la verdad y la mentira se enfrentaron en la mente y en el corazón del ser humano. Ya estaba establecida la verdad en Adán. Adán se lo comunicó a Eva y esa es la verdad que funcionaba. Llega una voz extraña, distinta y contraria a lo que Dios estableció. Y entonces el problema comenzó cuando el ser humano dispuso escuchar otras cosas, en este caso la voz de la serpiente, que era contraria a la de Dios. Entonces la serpiente comienza exagerando las cosas y le dice a la mujer: con que Dios os ha dicho, en el versículo 1, pues la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había creado, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. El demonio, a través de la serpiente, comienza exagerando las cosas, y eso es lo que ocurre muchas veces en las discusiones entre papá, hijos y papá, esposo y esposa. Cuando dicen una cosa, sale la exageración. Tú siempre estás haciendo esto. No es siempre, pero en la mente está exagerada las cosas. Y entonces la persona ve siempre, o tú nunca. Ese siempre y su nunca son exageraciones que descomponen la conversación y la relación. Esa es una táctica del diablo, exagerar las cosas para entonces buscar que la voluntad humana encuentre una salida. Entonces, y la segunda forma en que el enemigo estableció la mentira en la mente y en el corazón de la mujer fue negando la advertencia divina. Negando la advertencia divina. Y eso es algo que también ocurre en las relaciones. No se le da el peso a las cosas tal cual son. No pasa nada. No. Y entonces se minimiza las consecuencias de algunas decisiones y de algunas acciones. Entonces, ya con la exageración y la negación, entonces la mujer tiene otra perspectiva. Ya no está la verdad del Creador, sino que se establece la mentira de la serpiente, en este caso de Satanás, y entonces la perspectiva se cambia. Y desde entonces comenzaron los problemas de la humanidad. Les decía yo al principio, el conflicto en el que la humanidad se ha visto envuelta comenzó cuando la verdad y la mentira se enfrentaron en la mente y en el corazón del hombre. ¿Cuál fue la decisión de Eva? Actuar en conformidad con la mentira. ¿Cuál fue la decisión de Adán? Seguirle el juego a la mentira. Y entonces estaba envuelta la humanidad para que viniese todo lo que ha venido en consecuencia de eso que sucedió. ¿Sí me expliqué? ¿O me regreso? ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene que ver esto con la unción del santo? ¿Sabe usted? Se pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver con la unción del santo? Mire, voy a pedirle que vayamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 24. Primera epístola del apóstol Juan. Juan escribió el Evangelio, las 3 epístolas y Apocalipsis. Le debemos mucho al apóstol Juan. Cuando le veamos allá arribita,
podremos agradecerle tanta bendición que nos dio. Versículo 18 dice así, voy a leer hasta el 24. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis, me dice qué es lo que tenemos, la unción del Santo. Por eso se llama este mensaje la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Te acuerdas del conflicto? La verdad y la mentira enfrentándose en la mente y en el corazón del ser humano. Pues aquí está diciendo, ¿dónde andaba yo? En el 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, y el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio os permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos ha dado, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Entonces se fija cómo si tiene relación lo que estuve diciendo al principio con la unción del Santo. Sí tiene relación. El anticristo del que se está hablando aquí es la personificación de la mentira. Y ese personaje ha operado desde el inicio de la humanidad, desde el inicio de la iglesia. ¿Por qué? Porque él sabe que a través de la mentira puede a la persona conducirla al engaño, y estando en el engaño conducirla al error. Ahorita estamos hablando de cosas dentro espirituales, pero eso se aplica en cualquier área de la vida en la que nosotros nos desenvolvemos. Entonces, en el versículo 19 dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿A qué se refiere? Que hubo personas que caminaron en la iglesia durante un tiempo, pero ¿qué pasó con ellos? Escucharon la mentira, cayeron en el error, en el engaño, y entonces caminaron en el error. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces el engaño que comenzó allá, la mentira, el engaño, el error, en Génesis capítulo 3, continúa. No
ha sido dado de baja en las fuerzas malignas. La mentira le rinde enormes beneficios al enemigo. Él es la personificación de la mentira. Se le llama el padre de la mentira. Pero en el versículo siguiente: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Déjeme decirle que cuando se escribe esta epístola, la iglesia estaba en un problema muy serio de qué es lo que creían en cuanto al Señor Jesucristo. Había una corriente que es a la que se opone la primera epístola, en donde se hacía como había un concepto en aquella época, en aquel siglo, un concepto en donde había gente que creía que la materia, tu cuerpo, era intrínsecamente malo. Y entonces, si el cuerpo es malo, ¿cómo vamos a aceptar que Jesucristo nació en carne, tal como uno de nosotros? Entonces ellos decían: no, Cristo vino con una apariencia humana. Vino en una apariencia humana. No sucedió tal cual las cosas como se dicen. Todo fue en apariencia. Y eso era una situación muy seria. No estaban negando la persona de Cristo, estaba negando la encarnación real de Cristo y la eficacia vicaria de su muerte en la cruz. Al decir lo que les acabo de mencionar, eso es lo que estarían entonces estableciendo en la mente y en el corazón de las personas. Y entonces en el versículo que acabamos de leer previo, salieron de nosotros, sí, porque creyeron. Y nosotros te hemos animado a tener cuidado con lo que escuchas, a tener cuidado a donde vas. No todo el lugar que dice vamos a estudiar la Biblia, sí, adelante. Vamos a un congreso, sí, adelante. Escúchate este mensaje, sí, adelante. Ten cuidado. ¿Tú sabes con qué le salió el demonio al Señor Jesucristo en la tentación? Con la palabra. ¿A poco? Pues lee lo que dice Lucas capítulo 4 y lo que dice Mateo capítulo 4 en tocante a la tentación, y vas a ver cómo el demonio mismo le sale con la Biblia. Así que si tú te expones a estar escuchando a saber qué tanto escuchas y a saber cuántas cosas se están deformando en tu mente y en tu corazón. Supongamos que nosotros como iglesia, aquí los pastores, decimos una cosa X, y tú escuchas que no es así como dijeron tus pastores. ¿Con cuál te vas a quedar? Si tienes madurez, dirás: me quedo con los pastores, con lo que me dijeron los pastores. Esa es mi casa espiritual. Quiero preguntar: ¿algunas de las personas que están aquí han sido obligadas a asistir aquí? No. O sea, nosotros no los estamos obligando. Algunas de las personas que están aquí han sido bendecidas por estar aquí. Póngase de pie. Si usted ha sido bendecido por estar aquí, póngase de pie. Si no ha sido bendecido, tiene derecho a quedarse sentado. Entonces, ustedes que están puestos de pie y que pueden testificar que han sido bendecidos por estar acá, pueden sentarse. Y ustedes que no se levantaron, pues consideren qué están haciendo acá, por qué vienen. Yo espero que vengan a buscar la verdad. Serían tan amables en ponerse de pie todas aquellas personas
que por venir a esta casa espiritual su vida es peor que como llegaron? Repito, ¿habrá alguna persona que pueda ponerse de pie y decir: desde que vengo aquí mi vida es peor? Entonces, con esto le estoy diciendo que lo que aquí se está predicando y se está enseñando y se está practicando, su conciencia lo avala. Por eso es que viene. Entonces yo le pido a usted que tenga cuidado de qué escucha. Es mejor que se ponga a leer la Biblia y se ponga a orar en conformidad con la Biblia y se ponga a obedecer la Biblia y a escuchar los mensajes de esta casa y ponerlos por obra, que se exponga a escuchar otras cosas, porque en esas cosas puede haber mentira. Y cuando usted viene a esta casa con aquella información, entonces va a ser cortocircuito. Lo que dijo aquel, lo que dijo aquella, con lo que dicen aquí nuestros pastores. Yo les animo a tener cuidado, porque el conflicto que comenzó allá continúa y al enemigo le rinde enormes frutos el que uno acepte la mentira. Entonces, versículo 21 y 23, mire por favor lo que dice: todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, tiene que permanecer la verdad. Es la verdad la que debe de permanecer. Sigue: y si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito sobre lo que los engañan, lo que ya he referido, las doctrinas que estaban, las ideas que se estaban manejando ahí, de que Cristo vino en apariencia de hombre, pero no era así las cosas. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Cuál es la función de la unción? ¿Y cuál es el propósito de la unción? ¿Y quién es la unción? La unción es el Espíritu Santo. Aquí se le describe con la palabra la unción. Si usted lee con cuidado, esa unción habla, enseña, advierte, guía. O sea, es una persona. ¿Y quién es esa persona? Es el Espíritu Santo. ¿Y de quién viene esa unción? Del Señor Jesucristo. Vea por favor lo que dice en el versículo que estaba yo leyendo, versículos 27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él, ¿quién es Él? Jesucristo. Él es Jesucristo. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Se refiere a ese tipo de doctrinas que se estaban vertiendo y que estaban afectando a la iglesia. No tenéis necesidad de que esa gente nos enseñe, porque la Biblia habla de maestros, habla de pastores, habla de que tenemos que estudiar la palabra, tenemos que aprender de ella. O sea, si hay un campo muy grande de aprendizaje, pero no de ese tipo de doctrina que es perjudicial para la fe. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas. Si tú realmente, ante una situación que estás leyendo en la Biblia, no la entiendes, puedes buscar a la unción, al Espíritu Santo, y puedes buscar: Señor, no entiendo esto, ¿me puedes ayudar?
pero tal vez en ese momento no recibes nada, pero sigues. Al día siguiente, ¿me puedes ayudar? Sigo sin entender. ¿Me puedes ayudar? 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 Y después de un tiempo recibirás la enseñanza, la ayuda, el apoyo. Si es que uno persiste. Si tú quieres que en 2 minutos te resuelva tus interrogantes, pues creo que quedarás frustrado. Pero si tú eres persistente, aquí dice: la unción misma les enseña todas las cosas. Tú tienes que creerlo, tienes que perseverar en ello y tienes que insistir. No me has contestado nada, Señor. No me has contestado nada al respecto. Aquí dice tu palabra que tú me vas a enseñar. Sigo esperando, sigo esperando. Posiblemente hay cosas que están estorbando tu revelación. Me pongo a ayunar, me pongo a ayunar, me pongo a clamar, me pongo a hablar en lenguas. Y ahí estamos hasta que se hace la revelación y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas. Yo me acuerdo cuando leí capítulo 1 de Mateo, donde son pura genealogía, y yo le decía: Señor, aquí tiene que haber algo. No me sabe nada, esto no me sabe a algo. Es como si masticara un algodón. Pero dime. Y estuve allí, insiste e insiste e insiste e insiste en la genealogía. Yo le decía: esto es palabra de Dios, aunque sean puros nombres. Pero algo tienes aquí, algo tienes acá. En base a mi perseverancia en buscar del Señor, la Biblia se fue abriendo y comenzó a llegar la verdad. Y de ese pasaje, de la genealogía, saqué 3 mensajes donde yo entendía que no había nada al principio, pero sí hay. Si es que tú te das a la tarea de buscar y perseverar e insistir, porque la unción les enseña todas las cosas. ¿Sí me explico? Pero yo creo que no, porque pues yo espero que me explique, ¿no? Entonces, ¿quién es el peligro latente en la vida del cristiano? Es el engaño, hermanos. Es un peligro latente. El Señor Jesucristo le dice a sus discípulos: mirad que nadie os engañe. Ya lo he dicho, mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. Entonces el engaño puede venir de afuera, pero también puede estar dentro de nosotros, porque también nos dice en un momento: no os engañéis a vosotros mismos. Por eso es muy importante tener como referencia al Espíritu Santo, porque si tú te preguntas ¿quién eres tú? No, pues eres un encanto de Dios, una persona maravillosa, una persona que no sabes por qué no tienen fotografías tuyas en la iglesia, pero deberían de tener fotos allí. Pero si tú le preguntas al Espíritu Santo, según tu parecer, ¿cómo me ves?, las cosas son diferentes. Una vez que le preguntábamos aquí en una reunión, estábamos hablando de la devoción a Jesucristo, y le preguntamos: vamos a preguntarle al Espíritu Santo cómo nos ve en cuanto a devoción a Cristo. Y entonces yo le hice la pregunta: Señor Espíritu Santo, ¿tú ves que yo tengo devoción a Cristo? Yo pensé que me iba a decir que sí, pero ¿saben qué? Me dijo: no. ¿Amas a Cristo? Sí. ¿Lo sirves? Sí. Pero devoción no. O sea, el Espíritu Santo es claro. Cuando tú le preguntas las cosas, Él te puede decir la verdad. Y yo entendí que sí amaba a Jesucristo, pero amar a Jesucristo y tener devoción por Jesucristo es distinto. Yo lo aprendí. Desde entonces he trabajado por tener devoción hacia mi Padre, hacia mi Salvador Jesucristo y hacia el Espíritu Santo. Entonces, espero que me esté explicando, hermanos. Entonces, hay un engaño latente en la iglesia. Hay un peligro. Pero tenemos a alguien. ¿Quién es ese alguien?
El Espíritu Santo en este momento descrito como la unción. Tenemos la unción y el propósito, fíjate bien, grábate esto. El propósito principal, espero que me escuchen mis hermanos, el propósito principal del Espíritu Santo en tu vida es mantenerte en la verdad. ¿No dices amén? ¿No dices amén? Acompañado de gloria a Dios. Porque si tú piensas que el intelecto que tú tienes te va a librar de caer en el engaño, hermano, estás en un error. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo. Porque tú no tienes la capacidad de defenderte en contra del diablo por ti mismo. No tienes bueno, tal vez tú sí piensas, ¿no? Checa tu vida cómo ha sido. Checa tu vida cómo ha sido. ¿Ha sido un fenómeno? ¿O has cometido errores? Y has tomado posturas equivocadas de las cuales te has arrepentido, que trajeron consecuencias a tu vida. Entonces no puedes pensar que yo puedo caminar en la vida cristiana sin el Espíritu Santo como unción. Necesitamos la unción. Y gracias a Dios nuestro Señor Jesucristo por darnos la unción, porque de Él viene. Él fue el que dijo: voy al Padre y voy a rogar para que les dé al otro Consolador. Y entonces, gracias a Él, tenemos al Espíritu Santo. Entonces debes de entender que el propósito fundamental del Espíritu Santo en tu vida es mantenerte en la verdad. ¿Cuántos están en la verdad? Levanten su mano. ¿Cuántos están en la verdad? En el verdadero. Bueno, pues si eso se debe al Espíritu Santo. En el curso de mi vida cristiana yo enfrenté el engaño tocante a la persona de Jesucristo. ¿Quién me ayudó en ese tiempo? La unción del Santo. Fue el que me ayudó, o la que me ayudó, la unción, para permanecer en la verdad. Entonces, pero hay otro propósito del Espíritu Santo en su condición de unción en nuestras vidas. El Señor Jesucristo fue ungido por el Padre. Esto ya es otra expresión de la unción. Mire por favor lo que dice en Hechos 10:38. Lo que quiero demostrar aquí, que el Señor Jesucristo fue ungido por el Padre para desempeñar su ministerio. Ya Jesucristo fue quien bendijo a la iglesia mandándole la unción. En este caso es el Padre el que unge. Y en Hechos 10:38 dice así: como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Cómo es que el Padre estaba con el Hijo? De acuerdo al inicio del versículo, con la presencia del Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo, el Padre estaba presente en el Hijo, y entonces el Hijo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Entonces ya esa es una expresión distinta de la unción. ¿Cuál fue el primer propósito que les mencioné? ¿Cuál fue el primer propósito de la unción? Mantenernos en la verdad. Ese es el principal propósito. Porque si tú caes en la mentira, aunque lo que continúa pudiera estar presente, finalmente habrás perdido la carrera y estarás en la condenación.
Si tú te unes y te vas a la mentira, al error, al engaño, terminarás en el infierno. Tienes que permanecer en la verdad. Por eso nos fue dado el Espíritu Santo, para que permanezcamos en la verdad. Entonces aquí vemos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y en Lucas 4, versículos 16 al 21, Lucas 4, 16 al 21, dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, recuerda que en aquel tiempo los libros eran papiros o pergaminos y había que enrollarlos. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y vea la declaración siguiente: y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces aquí volvemos a ver el mismo principio, que es el Padre el que unge, en este caso, a Jesucristo de Nazaret. El Espíritu ¿de quién? Del Señor. Entonces, ¿quién es el que está enviando al Espíritu? El Señor. Entonces, el Señor, nuestro Padre, ungió al Señor Jesucristo con dos cosas: con Espíritu Santo, pero no es suficiente, se requiere el poder. Y entonces lo que vemos en este caso es que la unción en 1 Juan capítulo 2 tiene la finalidad de ayudarnos a perseverar en la verdad. En este caso es distinto. ¿Cuál es la finalidad de la unción? Es la de consagrarnos, o en este caso consagrar al Señor Jesucristo para el ministerio que se le había asignado. Así como se ungía a los reyes en el Antiguo Testamento, a los profetas y a los sacerdotes, para consagrarlos a su condición de monarca, a su condición de profeta o a su condición de sacerdote. La unción a través del aceite era derramada sobre la cabeza del rey, del sacerdote, del profeta, para consagrarlos. Estaban dedicados a. Consagrarse significa dedicarse a. Pero no solamente estaban consagrados, sino que venía una capacitación. La unción es la que capacita. El Espíritu Santo no solamente me consagra, sino que me capacita, me da el poder necesario para llevar a cabo la encomienda que se me asignó o se le asignó. Como Dios ungió con Espíritu Santo y con poder. La presencia del Espíritu Santo es maravillosa, pero se requiere el elemento del poder. Y aquí, en este caso, lo que estamos viendo es que el Señor Jesús dice, testifica: hoy se ha cumplido esa escritura en mi vida. Hoy se ha cumplido. Yo soy ungido por el Señor para predicar esto y hacer esto y hacer esto y hacer esto, ¿no? Entonces, en 1 Samuel 16:13 tenemos ahí una ilustración de lo que estamos hablando, de este segundo enfoque de la unción. El primer enfoque, ¿cuál es? Dígamelo. Permanecer en la verdad. ¿Que nada más la pastora está en la iglesia? Porque ¿cuál es el primer propósito del Espíritu Santo como unción en el creyente? Permanecer en la verdad.
¿Y qué dices tú? Me moriré caminando en la verdad. No me apartaré de la verdad, porque tengo al Espíritu Santo que me va a cuidar y me va a enseñar. Tengo su presencia en mi vida para que yo permanezca en la verdad. Pero el segundo enfoque es el hecho de que Dios quiere a usted y a mí consagrarnos, porque todos hemos recibido al Espíritu Santo. Entonces tenemos el segundo propósito de consagrarnos. ¿A qué nos consagra el Señor? A hacer su voluntad y a extender su reino. Si tú nomás te quedas con la primera, hacer su voluntad y no extender su reino, estás entendiendo más las cosas. Dios te permite conocer la verdad para que difundas la verdad. Dios te permite conocer la verdad para que difundas la verdad. Y entonces tú necesitas la unción que proporciona el Espíritu Santo, consagrándote y capacitándote. ¿Cómo nos capacita ahora aquí nosotros como iglesia? Pues dándonos dones, habilidades espirituales. Ahí está la expresión del poder del Espíritu Santo. En cada don que tú puedas tener, y al estarlo poniendo en acción, ahí está el poder del Espíritu Santo, porque está la presencia del Espíritu Santo en ti, y el Espíritu Santo te imparte esos dones. Y de esa manera maravillosa podemos nosotros ser promotores de la verdad, difusores de la verdad, promotores del reino, avanzando el reino. Si tú no haces eso, entonces no estás entendiendo el por qué tienes al Espíritu Santo en tu vida. Uno, para ayudarte a perseverar en la verdad. Dos, para consagrarte y capacitarte para promover la verdad, difundir la verdad en tu casa, en tu trabajo, en tu vecindario, con tu familia, en donde Dios entiendas que Dios te está guiando. Ahí estás, que estás ungido y estás capacitado, estás consagrado y estás capacitado. Ahora, esta relación, esta presencia del Espíritu Santo como la unción requiere una respuesta nuestra. No es porque yo ya la tengo y entonces camino así. No, se requiere que tú y yo estemos en intimidad con la unción. Es decir, déjame decirte, la relación con la, y esto nos decía el Señor marcaba esto que les voy a comentar. Para que se mantenga la unción, la relación con Dios de una manera fresca, tienes tú que buscar al Espíritu Santo. El que vengas aquí está muy bien, sigue viniendo, pero eso no desarrolla esa relación con el Espíritu Santo. Se busca al Señor en la intimidad, al Espíritu Santo. Y lo primero que le tienes que presentar es un corazón quebrantado. ¿Qué significa eso? Que reconoces que en ti no hay nada útil para el reino de los cielos. ¿O sí hay algo útil? En ti no hay nada útil para las cosas espirituales. Tú tienes que reconocer eso, Señor. Sin ti soy nada. El Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: separados de mí, nada podéis hacer. Nada podéis hacer. O sea, se requiere que usted y yo lleguemos al Espíritu Santo con un corazón así, doblegado. Señor, o tú actúas o yo no funciono. Me acuerdo de una señorita, bueno, ahora es señora, que se fue a evangelizar en una actividad en Poza Rica, creo. Y entonces se le presentó un testigo de Jehová. Y ella hizo esto. Le dijo: Espíritu Santo, si tú no actúas aquí, me despacha esta persona.
Y entonces, al platicar con el testigo de Jehová, ella sintió la unción y comenzó a decirle al testigo de Jehová cosas que ni ella sabía acerca de su fe, pero comenzó allí a fluir el Espíritu Santo. Si lo buscamos, responde, pero hay que llegar con un corazón quebrantado. Yo no puedo, tú eres el Todopoderoso, aquí estoy. La segunda es la intimidad con Dios. La intimidad con Dios es decirle a Dios: quiero todo contigo, y aquí estoy. El quebrantamiento significa: yo no puedo y te necesito. La intimidad es: yo quiero todo contigo. Y entonces apartas tiempos deliberados para apartarte para tu Dios, y apagas la televisión y apagas el celular, cierras tu puerta y te dispones a buscar a tu Dios en la intimidad. Al principio tal vez no sepas mucho cómo hacerle, pero sigue insistiendo, sé disciplinado, sé persistente, sé perseverante, sé intencional, y entonces poco a poquito las cosas se van a ir dando. Me acuerdo cuando un hermano me orientaba: no, pues métete y ahí con el Señor espera. Yo no recibía nada, dije: no, ya me voy de aquí, yo no recibo nada. ¿Por qué? Porque no era perseverante. Pero hasta que me dispuse a ser perseverante en buscar al Señor, las cosas comenzaron a cambiar. El tercer punto es la sanidad del corazón o la restauración de tu corazón. Tú no puedes hablar de la verdad con éxito si tu corazón está todo amargado, si eres temeroso, si estás lleno de dudas tocante a tu fe. No puedes. Tienes tú que primero pedirle al Espíritu Santo que te sane, que sane tus miedos, tus dolores, tus amarguras, tus sentimientos de injusticia, tu tristeza, para que seas un poderoso y una poderosa hija de Dios que pueda hablar la verdad de Dios con toda credibilidad. ¿Por qué? Porque tú lo has experimentado en tu propia condición. También es importante en esta búsqueda de nuestra relación con el Espíritu Santo la unidad. No puedes tú pretender la unidad con los hermanos, no unidad, sí, sino la unidad con los hermanos. No puedes tú pretender tener una excelente relación con Dios si estás distanciado de tu marido o de tu mujer o de tus hijos o de tus vecinos o de tus hermanos aquí en la congregación. Entra por aquí la hermana y tú sales por aquel lado, y entra por aquel lado y tú sales por el otro, y así se andan escondiendo y se andan evitando. Ojalá que no esté presente esa situación acá, pero no podemos nosotros desarrollar una relación con el Espíritu Santo efectiva si no hay unidad con mi prójimo, cualesquiera que sea este. Y el último elemento que marcaba el Señor era la pureza, o fue la pureza de corazón. Si quieres tú desarrollar una intimidad con la unción, con el Espíritu Santo, en esa relación que Él tiene contigo, de ayudarte a perseverar en la verdad y de consagrarte y capacitarte para funcionar como testigo de la verdad, requieres 5 cosas: el quebrantamiento de tu espíritu. Número 2, el quebrantamiento de tu espíritu, la intimidad con Dios, la sanidad de tu corazón o la restauración de tu corazón, tu unidad con tus hermanos y la pureza de tu corazón. Tu ser interior está integrado. Fíjate por qué cosa está integrado tu ser interior: por tus pensamientos, sentimientos, emociones, motivaciones, actitudes, intenciones, deseos, pasiones. 8 cosas que marcan tu ser interior. En esas 8 cosas debe de haber pureza, debe de estar presente la persona de Jesucristo en tus pensamientos, sentimientos, motivaciones, actitudes, intenciones, deseos, pasiones, para que entonces tu corazón, tu interior sea puro, y de esa manera
el Espíritu Santo tendrá libertad de caminar contigo y tú con Él. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, ¿cómo se llamó el mensaje de este día? La unción del Santo. ¿Quién es el Santo? ¿Quién es el Santo? Señor Jesucristo. ¿Quién es la unción? El Espíritu Santo. ¿Cuál fue el primer propósito por el cual está presente en nuestras vidas? Ayudarnos a perseverar en la verdad. Y la segunda, consagrarnos y capacitarnos para que el propósito de Dios se cumpla en tu vida y en mi vida. Esto es lo que la Biblia habla acerca de la unción. Si tú escuchas otras cosas acerca de la unción, trae esa información a esto que acabamos de leer. Tráelo, compáralo y quédate con la verdad. Quédate con la verdad que emana de la palabra del Señor.